Continuamos en la entrevista y ahora vamos a conversar de un tema muy importante y también en el que el tema de la prevención es fundamental, cómo conocer las zonas de riesgo y qué hacer en caso de sismo o algo latente en nuestra región latinoamericana, sudamericana específicamente y nuestro país. Vamos a conversar con el director del INDECI y la Libertad, el ingeniero Hipólito Cruchaga. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, muy contento de que podamos tener esta conexión para poder comunicarnos con nuestra comunidad y explicar algunos detalles técnicos de vuestras inquietudes, ¿no? Gracias, ingeniero. En ese sentido, bueno, el tema del sismo es algo que ya es constante, pero eso no implica que podamos seguir aprendiendo, podamos seguir mejorando en el tema de la prevención. Todo lo contrario, siempre hay nuevas tecnologías, nuevos temas, nuevas estrategias que se pueden ir aplicando, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los últimos días, a lo largo del verano, se han registrado varios movimientos sísmicos de diversas magnitudes que hemos sentido acá en Trujillo, y esto nos recuerda de que tenemos que estar alertas. Eh, ¿Ustedes tienen ese control constante o cómo es el trabajo de ustedes con la comunidad en ese sentido, en el tema informativo, preventivo? Bien, referente a la manera de trabajo que tiene INDECI, por competencia, nosotros siendo una institución nacional dependiente del Ministerio de Defensa, nuestro trabajo es coordinar con los gobiernos regionales en el país y también con todas las municipalidades, ¿no? En mi caso es con la Libertad. Pero la idea central es que la operatividad de todo el sistema de defensa civil o de gestión de riesgo de desastres recaiga en las municipalidades y en los gobiernos regionales, porque ellos tienen, perdón, la cercanía, sobre todo también presupuestos especiales de acuerdo a ley, de tal manera que ellos pueden hacer acciones no solamente de identificación del riesgo, sino también de prevención, de preparación y también dar respuesta en caso hubiese pues un desastre, ¿no? En el caso concreto de la preocupación vuestra respecto a los sismos, sí, efectivamente, hemos dicho nosotros de que es parte de nuestro paisaje, se puede decir, no es parte de nuestra realidad. Nosotros, por la ubicación del país, no tenemos la característica de que es un país sísmico, 100%, no es ninguna novedad que haya sismos. El tema, la novedad es de que todavía no tengamos la preparación necesaria para afrontar un evento de grandes magnitudes, no solamente acá en La Libertad, sino a nivel nacional, como usted verá. Lamentablemente, a veces los sismos suceden en zonas muy vulnerables, en zonas de extrema pobreza, como lo que estamos viendo pasar ahora en Amazonas, Loreto, el Triángulo con Cajamarca, que la gente a veces menos preparada, menos resiliente y sobre todo con menor cantidad de recursos, pues son afectados y ahí es donde realmente pasa a ser de una emergencia, pasa a ser un desastre, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros los liberteños, ¿no? Tener esa lección porque se puede dar acá también en nuestra jurisdicción, ¿no? ¿Y han mapeado, han logrado ustedes identificar las zonas de riesgo en nuestra ciudad de Trujillo, en Trujillo Metropolitana específicamente? ¿Tienen ese control, me imagino, de coordinación con la municipalidad provincial? Sí, efectivamente, la idea central, reitero, es que las municipalidades a través de su plan de desarrollo urbano, a través de las entidades que están dedicadas a trabajar todo lo que sea el desarrollo de la metrópoli, definitivamente hay unos mapas de peligro, pero en el caso del sismo es un tema muy particular, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de las quebradas que sabemos por dónde discurrirían, basándonos en el 2017, en el sismo va a depender mucho dónde va a ser el hipocentro y el epicentro, ¿no? Significa que es muy diferente que ocurra frente a las costas de Salaberry, como son los últimos que hemos tenido, generalmente a 80 kilómetros de la costa, 40, 50 kilómetros de profundidad, que sea en la línea justo donde está el mar y la tierra y también debajo de la ciudad, ¿no? Es totalmente diferente la afectación y puede darse cualquiera de esos tres escenarios, ¿no? Pero la estadística nos dice que los sismos tienen memoria, que significaría lo siguiente, ¿no? Que donde hubo un sismo de tal o cual magnitud, tiende a repetirse ese patrón, ¿no? Entonces,
El del año 70, por ejemplo, no fue en Trujillo, fue frente a las costas de Chimbote, pero fue suficientemente fuerte para afectar a Ancash y La Libertad, incluso en algunas partes de Lima, y es posible que ese sismo se vuelva a repetir, como lo estamos viendo, ¿no? Si ustedes ven, los sismos ocurren acá en esta jurisdicción en tres lugares: frente a las costas de San Pedro, frente a las costas de Salaberry y frente a las costas de Chimbote, que es el que nos afecta. Entonces, por eso nosotros decimos que los sismos tienen memoria. Y Entonces, hay también, una gran probabilidad que se repita en los mismos lugares, ¿no? y también otro lugar es Amazonas, también otro punto Ah, no, claro, o claro, sea, yo hablaba de claro, nuestra jurisdicción, pero sí, definitivamente, acá está pasando algo, por ejemplo, mire usted, este, nosotros hemos recibido del distrito de Ucuncha en Bolívar, que es la provincia más cercana a la zona de afectación, donde ha habido afectación a viviendas. No ha habido deslizamientos, no ha habido caída de casas totales, pero sí rajaduras en este último sismo. Y en el que hubo la vez pasada, hubo mucho más afectación también en la provincia de Bolívar. O sea, no es necesariamente que ocurran acá frente a las costas de La Libertad o de Ancash, sino también el tema de la continuidad de las jurisdicciones da para nosotros, para Bolívar y Patás principalmente. En el año que hubo el sismo de Loreto, que fue en la madrugada, que fue muy fuerte, fue de más de 8 grados, aunque parezca mentira, ni Loreto, ni Amazonas, ni Cajamarca fueron tan afectadas, sino fue Cajabamba, en Cajamarca, donde se destruyeron casi 400 viviendas. Y rogarle a usted que hubo una persona fallecida acá en Bolívar, que por el susto se tiró de la cama y cayó de cabeza. Entonces, tenemos que tener presente estos casos porque para nosotros nos va dando el marco, ¿no? Cómo se desenvuelve la jurisdicción referente a sismos. Y mucho importa, entonces, reitero, dónde es, ¿no? entonces ¿esto a qué se debe? La repercusión que pueda tener no necesariamente por tema de proximidad, es tema de preparación de las personas que reaccionan o responden de manera inadecuada, o las infraestructuras no están preparadas, o malas Efectivamente, construcciones, o sea, me imagino que otros factores que de repente por una repercusión eh, en lugares que ya están mucho más adiestrados en prevención y en responder adecuadamente, los daños son menores por esto mismo, y en otros lugares donde se toma un poco más a la ligera, entre comillas, no hay mucha conciencia al respecto, hay más daños. ¿Podría ser así? sí, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Para afrontar un sismo se necesitan dos tipos de medidas, estructurales y no estructurales. Las estructurales refiere a lo que usted menciona, ¿no? Construcciones sismo resistentes, que no las tenemos. Contamos con los dedos de la mano las edificaciones que tienen esas características, ¿no? No necesariamente porque sea material noble es sismo resistente, por si acaso, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Y entonces nos quedarían las no estructurales. ¿Qué son no estructurales? Significa cómo trabajamos con la población, significa cómo organizamos a la población, cómo hacemos entender a nuestra población de que va a haber un sismo y que tiene que prepararse, ¿no? Entonces, esa es la labor en la cual nos encontramos abocados, porque cambiar las infraestructuras va a tomar mucho tiempo, es muy caro y pues no está tan a la mano entonces si no nos quedan las medidas no estructurales. Lo que usted menciona es lo siguiente, ¿no? En Japón, por ejemplo, la mayoría de construcciones son sismo resistentes porque ellos conocen su territorio, ellos sí son sometidos a sismos permanentemente de mucho más magnitud que Perú. Entonces sus construcciones, sí, edificaciones, escuelas, casas, tienen esa característica de ser sismo resistente. Pero adicionalmente, en lo no estructural, la población también se deja aconsejar, se deja organizar, se deja a llevar por los consejos técnicos científicos que se le dan. Entonces, por eso es que en Japón no hay tanto fallecido como en otros lugares del mundo, porque justamente hay lo estructural y lo no estructural. Entonces, en Perú lo que nos falta es eso, ¿no? Lo no estructural. La persona que falleció en Bolívar es por pánico. Dice el doctor Tavera, el director del IGP, que el sismo no mata, mata el pánico. Y efectivamente, no sabemos reaccionar. Entonces los simulacros no hay que tomarlos a la ligera, porque son los únicos ejercicios que nos ayudan a nosotros a estar organizados en la casa y en el barrio para poder afrontar justamente eventos adversos o eventos naturales como es el sismo, pero que nosotros, por nuestra falta de preparación, lo convertimos en emergencia o en desastre,
porque el terremoto siempre ha habido, hay y va a haber, pero nosotros tenemos que conocer el territorio y prepararnos para eso, ¿no? Y eso es lo que, el trabajo principal que tenemos que hacer nosotros como entes de defensa civil, ¿no? Ingeniero Hipólito Kuchaga, y ustedes en una evaluación de estos 2 años ya de pandemia de la COVID-19 han visto, no un retroceso, pero sí como que ha dejado en segundo plano el tema de la prevención, de los simulacros, o se ha complicado por el tema de los usos de protocolos de bioseguridad y todo el tema de la pandemia ha copado. ¿Han visto tal vez alguna dificultad o un punto a mejorar ahí? Bueno, se ha perdido y se ha ganado. Se ha perdido el tema organizacional mayor que era con las instituciones. Usted recordará los simulacros donde había rescate de edificios, donde había organización, donde en las oficinas era una participación masiva, se puede decir. Eso es, no se puede hacer lamentablemente ahora por el tema de bioseguridad, como se menciona. Pero sí también los simulacros, los últimos que hemos estado haciendo es en el hogar. O sea, la célula básica de la sociedad, que es el hogar, la casa, donde habita la familia, pues hemos ganado en el sentido de que ahora le hemos estado introduciendo el mensaje a nuestra población de que tiene que haber un plan familiar de emergencia. Cada uno de la casa tiene un rol que hacer. Y aunque parezca mentira, tenemos reporte muy interesante de las municipalidades, ¿no? O sea, inclusive hemos impulsado que sean concursos, Huanchaco hizo, por ejemplo, concurso de los mejores videos de las familias participando en el simulacro. Nosotros tenemos algún material que es importante a veces verlo porque o sea, no es una orden que da el jefe que lo haga, sino más bien es el padre de familia o la madre que organiza a su hogar y se puede ver cómo actúan de una manera bastante consciente, porque ¿qué es lo que más quiere uno? A su familia. ¿Y quién comanda la familia? Bueno, cada hogar es diferente, puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser el hermano mayor, qué sé yo. Pero si ellos interiorizan ese mensaje, vamos a tener una ganancia de que la familia comienza a organizarse, comienza a tener roles y por ende, por ejemplo, puede tener la mochila de emergencia, que es algo ya, un mensaje que lo hemos dicho por años y que en estos momentos sería ilógico no tenerla, ¿no? Entonces, sí por ahí hemos ganado, más bien, ya pasó a ser de algo, un formalismo que era prácticamente en algunos casos hacer el simulacro, que salen a la calle, a veces ni entendían por qué hacerlo en la casa porque entienden que el papá, el abuelito, la persona que está con una discapacidad, el bebé, personas que son vulnerables, tienen que ser atendidos por alguien de la familia, porque no van a llegar los bomberos ni la policía, no porque sean malos o haya desidia, sino que no alcanzan los esfuerzos. Y por último, ellos tienen familia, también van a ir a atender a su familia, ¿no? Entonces, creo que por ahí hemos ganado, el mensaje se ha centrado en la familia y esperamos de que esto se fortalezca en los ejercicios de este año, de tal manera que conjuntamente con el sector de educación, que lamentablemente, bueno, en estos momentos no hay asistencia, esperamos que este año ya haya un poco más de asistencia presencial, podamos hacer este tipo de ejercicios, porque los chicos son la gran esperanza del cambio que debe haber en el país, en ese sentido, ¿no? De entender de que esto no es una broma, no es un juego, que el simulacro no es un formalismo a cumplir, sino más bien es un ejercicio para preservar la vida y salud de las personas, ¿no? ¿Y qué hacer, ingeniero, en un caso hipotético y muy probable de un sismo en nuestra ciudad? A ver. ¿Cómo Vamos a suponer responder si en ante este ello? momento hay, si en este momento hay, y ustedes han visto imágenes del último sismo que hubo en Lima, que gracias a Dios no fue tan fuerte que haya habido afectaciones, pero ustedes han visto cómo sus mismos colegas en vivo, ¿no? Ha habido dos tipos de reacciones, ¿no? Mientras algunos han permanecido por más miedo, se veía su rostro, porque son seres humanos como nosotros, como todos, pero permanecieron. Sin embargo, hubieron personas que el miedo les ganó y, como reitero, somos seres humanos, ¿no? Y pues salieron, ¿no? Entonces, ahí usted ve las dos reacciones que tenemos que tener presente, ¿no? Un sismo mata porque no estamos preparados, no estamos concientizados de que va a haber y que en realidad, si nosotros guardamos la calma, podemos salir tranquilamente airosos. Pero si nos desesperamos, a veces mueren por caídas, mueren por la estampida, mueren porque hasta se electrocutan en la desesperación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, si en ese momento hubiera un sismo, lo que tenemos que hacer es mantener la calma y pues todos conocemos nuestro centro laboral o nuestro hogar, tratar de evacuar, ¿no? Con las personas con quienes estamos, pero
posteriormente. Por eso se llaman las zonas de seguridad, tenerlas señaladas, ¿no? Por eso que a veces nosotros como técnicos no sentimos cólera, pero sentimos una desazón, sentimos hasta, no sé, pena porque cuando van los chicos de defensa civil les hacen mala cara, le dicen que son exagerados y que por qué van a poner señalética, se malogra su local. Y eso no es así necesariamente. Nosotros tenemos que ver de que la señalética es parte del paisaje de tu edificio, de tu casa, porque si no, no vas a saber dónde ubicarte, por ejemplo, ¿no? Y es más, vamos a suponer que en este momento fuera una entrevista en vivo, presencial, si yo no conocía las instalaciones de vuestro local, yo lo que primero voy a buscar es a dónde ubicarme, ¿no? Pero si no hay señalética, la verdad que yo no conozco, y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, hay que aplicar también el sentido común porque en realidad es muy importante mantener la calma. Esa es la primera, la primera premisa, llamémoslo así. Luego, si usted está organizado, ya sea en su centro laboral o en su hogar, van a salir de acuerdo a lo que han estado practicando. Van a salir con su mochila de emergencia seguramente. Pero quien no ha practicado, pues simplemente va a salir corriendo y va a salir gritando y incentivando al pánico a otras personas. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Entonces, hay cosas, hay diferentes escenarios que pueden hacer. Me hace acordar ahorita, por ejemplo, ¿quién va a llevar la mascota, no? Los niños por dos cosas lloran, por su perrito o su gatito y por sus peluches. A diferencia de nosotros, los adultos que estamos en otra preocupación, ellos están preocupados por su mascota y por sus peluches. Entonces, esas cosas se tienen que practicar, se tienen que ver. Los niños pueden ayudar también. Entonces, es un tema, reitero, de sentido común, es un tema de dejarse orientar, de hacer caso a las recomendaciones. Podrán ser aburridas de repente, pero es que salvar la vida, la salud de tus seres queridos, creo que no tiene valor, ¿no? Así es, la vida es el principal valor. Así es. Y es lo que se tiene que priorizar, pero también tenemos que trabajar y prevenir y ensayar para poder hacer bien nuestra labor o reaccionar, responder de la manera adecuada cuando un sismo ocurra. Muchas gracias, ingeniero Cuchaga, por habernos ayudado, informado, ilustrado esta tarde. A usted las gracias y a vuestra disposición cuando lo consideren, porque es muy importante que nuestros medios de comunicación nos apoyen en difundir estos mensajes a la comunidad, que lo entiendan como algo natural, que hay sismos, pero que tenemos que estar preparados, como usted mencionaba, ¿no? Así es, muchas gracias. Nos despedimos hasta una próxima edición de la entrevista por Vivi Upado TV.